Hablemos un poco del concierto de BTS. Sabemos que fue un concierto hermoso, lleno de momentos bonitos. Claramente tuvimos momentos Jikook. Hay uno que salió recientemente donde vemos a Jimin hacer un movimiento tierno, un pequeño baile, y Jungkook al verlo dice bonito cute. Y por supuesto, no podía faltar ese momento en el que Jungkook recuerda lo bonito que es Jimin. Mira, si vamos a hablar de esto en serio, hay que hacerlo sin quedarse en la superficie. Porque lo que pasó en ese concierto no es un hecho aislado, ni algo que se pueda despachar con un ay, solo era un cartel. En realidad es como una especie de resumen perfecto de muchas dinámicas que llevan tiempo ocurriendo dentro del fandom de BTS. Dinámicas que se repiten, que se encubren y que muchas veces se justifican dependiendo de quién esté involucrado. Todo empieza con una escena aparentemente inocente. Una fan con un cartel apoyando el regreso del grupo. Algo completamente normal. Algo que cualquiera vería como positivo, porque es lo típico que uno espera ver en un concierto. Fans mostrando amor, apoyo, emoción. Pero ese detalle pequeño de que en cuanto la cámara la enfoca, ella gira el cartel y muestra otro mensaje completamente distinto, cambia todo el significado de la situación. Porque ahí ya no estamos hablando de espontaneidad ni de emoción del momento. Estamos hablando de una acción pensada, calculada, casi estratégica, donde la persona utilizó un mensaje seguro como herramienta para conseguir visibilidad y en el momento exacto reveló su verdadera intención, que era mostrar contenido de un ship, específicamente con imágenes de Jungkook y V hechas con inteligencia artificial. Y esto es importante porque rompe completamente con la idea de que fue algo inocente, porque no lo fue. Nadie, ese tipo de cambio en el segundo exacto en que una cámara te enfoca si no lo tenía planeado desde antes. Y eso implica que también sabía que ese contenido no iba a ser bien recibido o que al menos no iba a tener la misma visibilidad si lo mostraba directamente. Entonces decidió engañar al sistema, por decirlo de alguna manera, lo cual ya de por sí genera incomodidad. Pero lo que realmente convierte esto en algo serio es el contexto de quién es esa persona. Porque cuando se empieza a investigar y salen a la luz sus publicaciones anteriores, queda claro que no es simplemente una fan que disfruta de un ship sin meterse con nadie, sino alguien que tiene un historial bastante marcado de comportamiento negativo hacia Jimin. Alguien que ha participado en insultos, en difusión de rumores, en amplificación de contenido ofensivo. Y eso cambia completamente la forma en que se debería interpretar lo ocurrido. Entonces, aquí es donde uno espera una reacción lógica del fandom. Algo básico como decir esto está mal, marcar una línea, no importa si te gusta o no un ship, no importa si sigues a ciertos miembros más que a otros, hay cosas que simplemente no se deberían tolerar. Pero lo que pasa en la práctica es completamente distinto. Porque en lugar de una crítica generalizada, lo que aparece es una defensa, una minimización, un intento constante de restarle importancia a lo ocurrido, con frases como están exagerando, la están atacando sin razón, no hay pruebas, cuando en realidad sí las hay. Y eso demuestra que no es un problema de falta de información, sino de falta de voluntad para reconocer lo que está pasando. Y ahí es donde entra uno de los puntos más delicados de todo esto,
que es el comportamiento de las cuentas grandes dentro del fandom, especialmente las que se presentan como OT7, porque en teoría estas cuentas deberían ser las primeras en condenar cualquier tipo de acoso o comportamiento tóxico, ya que su imagen se basa en apoyar a todos los miembros de BTS por igual. Pero, en la práctica, lo que hacen muchas veces es guardar silencio, ignorar situaciones incómodas, no posicionarse. Y ese silencio termina siendo una forma de complicidad, porque al no decir nada, están permitiendo que esas conductas sigan ocurriendo sin consecuencias. Luego está toda esta narrativa de que el fandom está lleno de G-Cookers, que se utiliza casi como un argumento automático cada vez que se señala algo negativo dentro de ciertos sectores. Pero cuando uno empieza a mirar los hechos con concretos, esa afirmación se cae por su propio peso. Porque si realmente fuera así, el comportamiento general del fandom sería muy diferente. Y sin embargo, lo que se observa es otra cosa completamente distinta. Por ejemplo, cuando se anunció la participación de Jungkook y V en un programa japonés, la reacción fue inmediata. Muchas cuentas compartieron información, fotos, fechas, hicieron traducciones, incluso cuando el contenido no era fácilmente accesible. Hubo un esfuerzo colectivo por amplificar ese momento, por darle visibilidad, por celebrarlo, pero cuando se trató de contenido que involucraba a Jimin junto a Jungkook, como el programa del sauna con su amigo boxeador, la reacción fue completamente distinta. A pesar de que ese contenido estaba en YouTube y era mucho más fácil de compartir, muchas de esas mismas cuentas decidieron ignorarlo, no hablar de ello, no darle difusión. Y eso no es coincidencia, eso es un patrón claro de qué cosas se priorizan y cuáles no. Ese mismo patrón se repite en múltiples situaciones, como cuando los miembros hacen colaboraciones en diferentes combinaciones, donde algunas interacciones son celebradas y otras son ignoradas, lo cual demuestra que ese supuesto apoyo equitativo no es tan real como se quiere hacer ver. Y cuando pasamos a casos más graves, la situación se vuelve aún más evidente. Como el caso de la mujer que fue a la cafetería del padre de Jimin, lo cual ya no es solo un tema de fandom online, sino acoso en la vida real. Una invasión directa al espacio personal de un miembro, dejando cartas, imágenes manipuladas con inteligencia artificial, mensajes inapropiados. Y aún así, muchas cuentas grandes decidieron no decir nada, no condenar el acto, no ayudar a visibilizar el problema. Mientras que quienes sí lo hicieron fueron principalmente fans de Jimin y algunas cuentas G-Cookers, lo cual contradice completamente la idea de quiénes realmente están defendiendo a quién dentro del fandom. Y no se puede ignorar tampoco el caso de la fan que llegó a amenazar públicamente la vida de Jimin, porque eso ya no es toxicidad de fandom. Eso es algo serio, algo peligroso, algo que debería haber generado una reacción inmediata y contundente de rechazo. Pero en lugar de eso, hubo personas que intentaron justificarla, minimizar lo que dijo, buscar excusas. Y eso demuestra hasta qué punto algunas personas están dispuestas a llegar con tal de no reconocer comportamientos problemáticos dentro de su propio grupo. Volviendo al caso actual, lo que termina de hacer evidente todo este problema es la forma en que esta mujer es tratada después de ser expuesta. Porque a pesar de su historial, a pesar de la evidencia, a pesar de que su acción en el concierto fue claramente manipuladora, muchas personas la defienden, la presentan como víctima, atacan a quienes la critican, los acusan de exagerar o de ser antis. Y todo esto con tal de no aceptar que hay un problema real que necesita ser abordado. Y eso es lo que realmente mantiene este tipo de situaciones vivas, porque no hay consecuencias, no hay autocrítica, no hay límites claros. Y si a todo esto le sumas la diferencia en cómo se manejan los rumores dependiendo de quién esté involucrado, el doble estándar se vuelve aún más evidente, porque cuando se trata de rumores sobre Jimin, muchas cuentas no dudan en compartir información sin verificar,
traducciones incorrectas, sacadas de contexto, contribuyendo a la desinformación. Mientras que cuando los rumores involucran a Vi con Jenny, esas mismas cuentas piden no difundir, hablan de respeto a la privacidad, e incluso algunas llegan a atacar a Jenny, lo cual demuestra una inconsistencia total en los valores que dicen defender. Entonces, cuando alguien insiste en que la mayoría del fandom es G. Cooker, no solo está simplificando una realidad compleja, sino que también está utilizando esa idea como una forma de desviar la conversación y evitar asumir responsabilidades. Porque la evidencia muestra que el problema no es una mayoría específica, sino una serie de comportamientos que se repiten en distintos sectores y que son tolerados, ignorados o justificados dependiendo del contexto. Y mientras eso siga pasando, estas situaciones no van a desaparecer, porque al final el problema no es que existan diferencias dentro del fandom. Eso es normal. El problema es cuando esas diferencias se convierten en ataques, en acoso, en manipulación de narrativas y en una falta total de coherencia a la hora de aplicar los mismos criterios para todos. Esto es Fanfare con BTS, y la entrevistadora comienza diciendo que estaba muy orgullosa de haber creado ese nombre para la sección, repitiéndolo con entusiasmo. Luego explica que harán preguntas de fans, destacando que hay muchísima emoción por el regreso del grupo, ya que hacía tiempo que no aparecían juntos como formación completa, y por eso han llegado muchas preguntas, de las cuales harán una para cada integrante. A continuación, toma la palabra RM, líder del grupo, quien habla en coreano y explica con bastante profundidad el proceso creativo del álbum. Dice que, debido a que no se había mostrado como grupo completo durante un tiempo, sintieron la necesidad de reflexionar mucho y pensar cuidadosamente en lo que querían hacer. Comenta que hubo bastante comín, preocupación y deliberación, es decir, que no fue un proceso simple, sino uno en el que consideraron muchas ideas antes de decidir. Señala que trabajaron en el álbum con la intención que esas ideas, emociones e intenciones se transmitieran correctamente al público. Luego entra en un detalle más técnico sobre la estructura del álbum, mencionando que dividieron la atmósfera entre la primera parte y la segunda parte, dejando de lado un momento específico marcado por un sonido de campana en el medio. Explica que, especialmente en la primera mitad, incluyeron muchos elementos musicales que probablemente resulten muy atractivos para los fans antiguos, es decir, aquellos que seguían a BTS desde sus inicios, lo que sugiere una intención de reconectar con su esencia original. Después de esta explicación más seria, la entrevistadora vuelve a intervenir en inglés con un comentario algo informal, diciendo que hicieron el juego en orden inverso, lo que parece ser parte de la dinámica del programa, aunque su frase suena un poco entrecortada, como si estuviera improvisando o corrigiéndose sobre la marcha. Esto mantiene un ambiente relajado y espontáneo. Luego otro miembro del grupo toma la palabra en coreano, probablemente Jungkook por el estilo de respuesta, y habla sobre su crecimiento personal y artístico. Explica que ha estado intentando muchas cosas nuevas, esforzándose por experimentar y no quedarse en lo mismo. También menciona que estudia constantemente, escuchando mucha música y observando a artistas que considera geniales o admirables. Dice que a través de eso intenta aprender y, en cierta forma, imitarlos o inspirarse en ellos para mejorar. Esta respuesta refleja dedicación, disciplina y una mentalidad de aprendizaje continuo. Después de esto, se escuchan risas, lo que indica que el ambiente sigue siendo cercano y cómodo entre todos. La entrevistadora responde diciendo que eso tiene mucho sentido y que le encanta esa forma de pensar, validando su respuesta. Luego pasa a otra pregunta, esta vez más ligera y divertida. Le pregunta a uno de los miembros si invitó a los demás a ir a pescar después de haber filmado un video musical en un bote. La pregunta tiene un tono casual, casi como una curiosidad de fan. El miembro responde en coreano con humor que, si los demás integrantes quieren, estaría dispuesto a llevarlos a pescar atún. Esto provoca un ambiente divertido, mostrando la cercanía entre ellos y el tipo de actividades relajadas que podrían compartir fuera del trabajo. Luego continúa hablando de los fans, diciendo que cuando los ve, se da cuenta de cuánto amor recibe,
expresando una especie de gratitud y asombro al reconocer el apoyo que tienen. Se menciona en tono juguetón la idea de ser rico en amor, lo que genera más risas entre los miembros, reforzando el ambiente distendido. Hay algunos fragmentos incompletos y risas adicionales, donde se nota que los miembros interactúan entre ellos de forma natural, interrumpiéndose un poco o reaccionando con humor, lo que hace que la entrevista no sea rígida, sino más bien espontánea y auténtica. Finalmente, la entrevistadora introduce la última pregunta, aclarando que es una pregunta más profunda. Les pide que respondan cuál es su mayor miedo, diferenciando entre su miedo como persona individual y su miedo en su rol dentro del grupo, específicamente dirigiéndose a RM en este caso. RM responde en inglés, lo que hace que su mensaje sea más directo para la audiencia internacional. Dice que su mayor miedo como persona es perder a los otros miembros. Reconoce que a veces pueden molestarlo o fastidiarlo, pero deja claro que los ama profundamente y que son todo para él, mostrando un fuerte vínculo emocional y afectivo. Luego, al hablar como RM de BTS, explica que su mayor miedo es no poder seguir estando juntos como grupo, no poder continuar compartiendo experiencias y construyendo todo lo que han logrado. También menciona el legado que están formando, lo que indica que es consciente del impacto y la historia que están creando juntos y teme que eso se interrumpa. La entrevistadora reacciona diciendo que por eso es un gran líder, reconociendo su sinceridad y la profundidad de su respuesta, incluso corrigiéndose ligeramente al hablar, lo que mantiene el tono natural de la conversación. Para cerrar, comenta que terminan con un momento muy emotivo y positivo. Agradece a los chicos por la entrevista y dice que fue muy divertido. Finalmente, invita a la audiencia a disfrutar el video y a ver más entrevistas, presentaciones y contenido de sus artistas favoritos, suscribiéndose y descargando la aplicación de Odyssey, concluyendo así la entrevista con un tono promocional, pero también cálido y cercano.